Para todos quiero darles muchas gracias por tomarse el tiempo para poder estar aquí. ¿Por qué estoy haciendo yo esta serie de lives? Voy a explicarles rapidito. Hoy es mi tercer live, que es algo que se llama La Magia del Perdón. Estoy escribiendo un libro. El libro se llama Imparables. Y cada uno de los lives que he estado haciendo es un capítulo de mi libro. El primer live se llamó ¿Qué te detiene? Donde en este caso cuento yo historias de como muchos cuentos negativos que yo me contaba, pensamientos limitantes, cuentos que yo me contaba sobre mí mismo. Ese fue el primer live. Luego el segundo live se llama Supera tus límites. ¿Qué fue Supera tus límites? Mira, superar tus límites como casualidad. Yo fui superando tanto mis límites mentales, los límites que en algún momento tuve con respecto a poder comunicar mejor, a liderar, llevar equipos. Y el tercer live de hoy se llama La Magia del Perdón. Y el tercer live se llama La Magia del Perdón. Y bueno, La Magia del Perdón es mi tercer capítulo porque después de ver que me detenía, después de superar muchos de mis límites, me tocó aprender a perdonar. Tanto aprender a perdonarme a mí, como tal vez aprender a perdonar a otros. Y bueno, hablando de perdón, hay una historia que me gusta mucho a nivel de perdón. Y bueno, voy a usar nombres hipotéticos para esta historia. Fíjate, esta es la historia de un chico llamado Leonardo. Leonardo un día recibe una llamada de su exnovia, y en la cual ella le decía: yo también sentí lo mismo que tú anoche. Te espero en 1 hora en el parque. Y lo citó en el mismo parque donde siempre se veían. Lo citó en el mismo parque donde tenían muchas historias juntos. Y bueno, Leonardo colgó el teléfono de forma muy aterrada, porque al colgar el teléfono, él había tenido un sueño con su exnovia. Un sueño muy aterrador. Con la exnovia con la cual había quedado en muy malos términos. Con la exnovia que tal vez por muchos problemas y muchas cosas que pasaron, perdieron totalmente comunicación. Bueno, Leonardo se mete al baño, se da una ducha y piensa contar esto con sus amigos. ¿Será que le digo? ¿Será que no les cuento eso? Después de todo, él decide no contarlo con nadie, decide guardárselo a sí mismo y se va al parque. Se va al parque y se sienta en el mismo banco donde se sentaba con su exnovia a ver la gente pasar, pensando en qué pasaría, pensando en cómo sería cuando la viera, de qué hablarían, cuál será la conversación que ellos tendrían. Y bueno, entre la gente la vio llegar. Viéndola llegar, queda totalmente asombrado porque la ve completamente vestida de blanco, con zapatos impecables, y él piensa en decirle hola. Le voy a decir hola, pero ella le dice caminemos. Y mientras van caminando, ella le va diciendo: Leonardo, he sabido que has estado muy triste. Te he visto afuera de mi casa llorar. Y en realidad no me acerqué a ti porque te hice mucho daño. Pero no te imaginas, todas las noches esperé tu llamada, pero nunca lo hiciste. Y no me atreví a hacerlo yo porque no sabía que podía estar pasando por tu cabeza, no sabía qué rencor podías tenerme, pero te fallé, Leonardo, y con esto no estoy viniendo aquí para hacerte sentir culpable ni para pedir disculpas. Solamente creo que ha llegado el momento de dejar el pasado en el pasado. Y bueno, mientras iban caminando, la gente a Leonardo se le queda mirando muy asombrada. Él va caminando y las personas, todo el mundo se le queda mirando. Es más, un señor se le acerca y le dice: hijo, ¿estás bien? Y bueno, él mismo le dice: claro que estoy bien, ¿no ves que estoy hablando con ella? Y sigue caminando. Esta exnovia le entrega una cruz y le dice: quiero que conserves esta cruz como símbolo de nuestro amor. Quiero que conserves esta cruz porque esta cruz es parte de lo que yo soy y quiero que te acompañe siempre. Él la toma y la acompaña hasta su casa. Pero estando acompañándola a su casa, se queda muy extrañado porque ella le dice que permanezca un rato afuera. Y estando ahí afuera, pasa el tiempo. Pasa 1 hora, pasa 1 hora y media, pasa mucho tiempo pasa. Y él nota que nadie sale. Pero al rato salen los amigos de su exnovia y lo abrazan y le dicen: Leonardo se nos fue. ¿Cómo que se nos fue? Leonardo se nos fue. En ese momento Leonardo sintió
un gran fuerte dolor en el estómago. Sintió que el mundo se le venía a pedazos y se va corriendo. Entra a la casa de su novia y llega al cuarto. Y cuando la consigue su cuerpo en una urna y a su madre llorando encima de ella. Y le pregunta, ¿qué pasó? Ella le dice, Leonardo, no sé. El doctor dice que hay que hacerle una autopsia. Pero yo sé lo que pasó. Murió de tristeza. El desánimo la fue consumiendo poco a poco. La tristeza y la falta de apetito le fueron robando sus días. Pero te dejo esta carta. Y en la carta decía, Leonardo, yo también sentí lo mismo que tú anoche. Pero de una forma más dura. De una forma más dolorosa. Las paredes se me venían en blanco y tenía un fuerte dolor de cabeza. Qué lástima que no me llamaste. Aunque en vida no me pudiste perdonar, espero que ahora puedas hacerlo. Leonardo, perdóname. Y él cae en el piso y perdóname tú a mí. Mira, no sé cuántos saben la realidad de esta frase. El tiempo lo cura todo. No sé cuántas veces lo has escuchado. Es más, no sé cuántas veces tú mismo has dejado que el tiempo sea el que cura todas tus heridas. Pero sin duda alguna, uno de los primeros puntos es que todos, en algún momento, tenemos un pasado que queremos dejar atrás. Todos en algún momento tal vez hayamos vivido una situación en la vida que nos parece injusta. Alguien nos traicionó. Digamos que aquella pareja, aquel amigo, aquella persona en la que confiábamos, nos jugó una mala pasada. Y normalmente podemos andar con esto cargando por muchísimo tiempo. Y escuchar frases como esta. No, mira, pero es que ya yo lo superé. Ya no importa, ya yo lo olvidé. Y hoy te pregunto a ti, ¿tú crees que es lo mismo olvidar que perdonar? Totalmente no es lo mismo olvidar que perdonar, porque cuando tú olvidas, olvidar tiene algo más que ver con la memoria, y perdonar tiene más que ver que cuando nombren el hecho, cuando te hablen de lo que pasó, ya no te duela. Porque puedes haber olvidado algo y cuando todo vuelve atrás, vuelve a doler. Pero cuando de verdad perdonaste, puedes volver al pasado, puedes volver a hablar de eso y no sentir dolor. Perdonar es dejar ir un prisionero para darse cuenta de que ese prisionero eras tú. Perdonar no es algo singular. Perdonar es algo que tiene que ver más con lo plural, porque te ayudas a ti y ayudas a la otra persona. Perdonar tiene mucho más que ver contigo que con los demás. Porque, fíjate, un golpe en la cabeza te puede producir olvido, pero nunca te puede producir perdón. Y yo quiero que tal vez podamos afrontar desde una nueva perspectiva, desde una nueva mirada, aquello que en algún momento nos lastimó. Porque hay muchas cosas que perdonar. A veces tal vez son errores que otras personas han cometido con otros, como también errores que nosotros mismos hemos cometido, porque nadie aquí es perfecto. Yo también he sido piedra de tropiezo en el camino de alguien, como alguien también lo fue conmigo. Pero es parte de la madurez. Yo agarro y te digo, ¿qué hacer cuando alguien nos falla? ¿Qué hacer cuando algo nos duele? Hay dos caminos, hay dos opciones. Está el perdón o la venganza. ¿Cuál creen ustedes que es la más conveniente? Definitivamente no me gusta la venganza. No opto por la ira, no opto nunca por el rencor. Ahí. Y vivió esa experiencia y descubrí que lo importante del perdón es el auto perdón. Excelente, Slater. Fíjate, hay muchas cosas que también nosotros tenemos que perdonarnos. Y vivimos con una carga del pasado. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si yo en realidad hubiera dado otra respuesta? ¿O qué hubiera pasado si yo me hubiera tomado el tiempo para otras cosas? Indudablemente es cuestión de soltar la mochila
del pasado, soltar la mochila del pasado para abrazar el futuro deslumbrante que está para cada uno de nosotros. Porque es imposible que puedas acceder a nuevas oportunidades, que puedas acceder a un mejor futuro si todavía no has aprendido a soltar las cargas y el perdón del pasado. Es tremendo cuando aprendes a perdonar. Fíjate, porque obviamente hay que cerrar ciclos. Cuando aprendemos a cerrar ciclos, que en realidad es la finalidad del perdón, poder cerrar ciclos, poder terminar con toda, porque fíjate, parte de esto es como purificarte por dentro. Entonces, definitivamente una de las historias de perdón que a mí más me ha gustado y que yo he podido vivir, para muchas personas que no lo conocen o tal vez no están aprendiendo a conocer de mi historia. Yo no conocí a mi papá hasta que tuve 18 años. Y esta historia la van a conseguir en mi libro, y de ahí parte mucho de todo lo que es la magia de perdón. Yo no conocí a mi papá hasta que tuve 18 años. Y cuando lo conocí, en realidad era una relación como de hola y chao. Cuando nos conocimos era una relación de feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz Navidad y feliz Navidad. Como 3 o 4 mensajes nos mandábamos entre todo el año. Pero para ponerlo más en contexto, digamos que mi papá no me quiso reconocer. Me contacta por Facebook y a los 18 años nos encontramos, pero era esto. En realidad era esa lejanía. Yo recuerdo que yo desde pequeño, cuando tú creces sin un padre y ves a todos tus amigos, el día del padre, el día de todo esto, te va quedando como que algo. Y tú dices, cónchale, ¿será por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué mi papá no estuvo conmigo? Y todos como niños en nuestra inmadurez nos vamos creando muchos cuentos e historias de por qué nuestro papá no estuvo con nosotros. Si no lo tienes, obviamente. Ese era mi caso. Y fíjate, yo recuerdo que a los 17 años yo fui a un retiro de una iglesia a la que yo asistía, y yo creí que yo había olvidado lo de mi papá. No, mira, yo decía, Dios sanó esa herida, Dios ya, eso quedó atrás, y yo creí que ya había superado eso. Pero a los 18 años, cuando conozco a mi papá, todo atrás. El mismo dolor volvió y volvió y volvió. A ver qué dice por aquí. Bueno, fíjate, ahí está. Un amigo que, bueno, Beto, él conoce toda mi historia, y por eso es que te voy a mandar un link de YouTube para que veas otra de las historias que tú también te conoces, hermano. Pero fíjate, cuando mi papá, a la edad de 24 años, esto no creo que lo sepas, Beto, pero fíjate, cuando yo tenía 24 años, a mí me llaman a las 6 de la tarde y me dicen, Brian, a tu papá le dio un infarto y tú tienes que estar ahí. Y algo en mí decía, ¿de verdad será que yo tengo que estar ahí? Yo lo he necesitado muchas veces y él no ha estado. Yo en realidad nunca ha estado conmigo. ¿Por qué yo tengo que estar ahí? Y es lo que tal vez humanamente cualquier persona podría pensar. Pero sabes, leí algo. Había leído algo hace poco en la Biblia que decía que de la misma forma como tú perdones, yo te perdonaré. Y yo definitivamente creo que Dios tiene muchas cosas que perdonarme. Así que fui a las 7:30 de la noche al Seguro, que es el hospital, así se le dice, donde yo vivo. Y bueno, estando ahí, llego y lo primero que hago es conocer a mis hermanos. Bueno, ya conocí a mis hermanos, pero ese día nos dimos cuenta de que éramos más hermanos de lo que pensábamos. No voy a decir una cantidad, pero éramos muchos más hermanos de lo que pensábamos. Y sabes, llegué ahí, mi papá estaba en el quirófano, estaba pasando por un momento muy difícil, y veo a todo el mundo preocupado, veo a todo el mundo muy agitado. Veo a todo el mundo muy agitado. ¿Y qué pasa? No sé, pero le dije a toda mi familia que nos tomáramos todas las manos y empezáramos a orar por mi papá, que estaba en el quirófano. Y en ese momento todos nos tomamos en las manos y empezamos a orar.
Bueno, poco tiempo después sale el médico y nos dice que mi papá está fuera de peligro. Cuando mi papá está fuera de peligro, yo entro al quirófano, lo saludo y le digo esto: Freddy, vamos a volver a comenzar desde cero. Como si nunca nada hubiera pasado. ¿Y sabes algo? Así fue. Volvimos a comenzar desde cero, como si nunca nada hubiera pasado. Como si en realidad todo lo que hubiera pasado 24 años antes no existiera. Y comenzamos, hoy en día tengo una mejor comunicación con él. Hoy en día hablamos mucho más. Hoy en día, digamos, como que hay más amor. Y logramos vencer todo lo que es el rencor, logramos vencer todo lo que pueda ser la apatía, logramos vencer todo lo que pueda ser la distancia. Y se formó una mejor relación. Y es que en realidad ese es el perdón. Poder volver a comenzar desde cero. Y bueno, tú dirás, pero Brian, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque en realidad a mí me han lastimado mucho. A mí también me han lastimado demasiado. En realidad todos nos han lastimado. Pero son las cicatrices que tú tienes las que te han hecho la persona que eres hoy. Indiferentemente lo que pienses, si no hubieras sufrido lo que tú sufriste, no estarías en el punto en el que estás y no tendrías la madurez que hoy tienes. Y no estuvieras en camino a ese futuro extraordinario. Pero para que ese futuro sea extraordinario necesitas aprender a perdonar a los demás y aprender a perdonarte a ti. Ahora, hay tres caminos hacia el perdón, tres caminos que todos tenemos que recorrer. Primer camino al perdón: evaluación objetiva de los hechos. Fíjate, lo repito de nuevo: evaluación objetiva de los hechos. Cuando te digo evaluación objetiva de los hechos, es poder mirar el pasado con los ojos de la actualidad, buscando entender desde una nueva perspectiva, buscando entender desde una nueva óptica, buscando tal vez poder conocer la biografía, poder conocer la historia que hay detrás de cada persona, poder conocer por qué lo hizo. Y ojo, evaluar. La cuestión de todo esto no es justificar ni tampoco señalar a la persona del hecho, sino tratar de poder entenderlo, tratar de poder saber por qué lo hizo. Y siempre mirándolo desde la óptica que te estoy diciendo, desde la óptica de que queremos vencer cualquier rencor, queremos vencer cualquier apatía, queremos también que pueda venir un futuro de nosotros, y sabiendo que es un regalo. El perdón es un regalo tanto para la persona que tú lo das como para la persona que lo recibe. Entonces, viéndolo desde ese punto, analizar bien los hechos, no justificarlos, para poder entender mejor a esta persona. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vemos a un criminal podemos analizar psicológicamente por qué lo es, pero no podemos justificar sus hechos. Pero el segundo camino es el amor. Fíjate, cuando el perdón viene del amor, en realidad todo es distinto, porque no hay ninguna lógica. No es cuestión de meterle mucho razonamiento, ni meterle mucha comprensión y mucho análisis para poder perdonar. Porque cuando perdonas del amor, te voy a poner el mejor ejemplo de todos, es como cuando un padre perdona a su hijo. Mira, cuando un padre va a perdonar a su hijo, no necesita en realidad de muchas razones para poder perdonarlo. Es más, cuando un padre va a perdonar a su hijo, puede estar bravo solamente unos minutos. Puede estar bravo solamente unos minutos. Pero en realidad al poco tiempo se le va a pasar. Ese es el verdadero perdón desde el amor. Cuando en realidad entendemos que ganamos más nosotros perdonando que guardándole rencor, sabiendo que en realidad que es un acto de valentía, sabiendo que en realidad es un gran acto de humildad. Cuando perdonamos desde el amor, sabemos que todo lo que demos, todo lo que perdonemos, estamos también buscando lo que necesitamos a futuro. Porque fíjate, hay un refrán que me gusta mucho que dice que todo perdón que des en el momento de hoy
será también un perdón que tú vas a necesitar en algún momento. O sea que también estás sembrando futuro. Sembrando un futuro en el camino de la luz y de la bondad. Y el tercer camino, la humildad. Se necesita mucha humildad para poder pararse delante de una persona y decirle me he equivocado. Se necesita mucha humildad para decirle a otra persona necesito que me perdones. Se necesita mucha humildad y bastante valentía para tomar la mano de una persona y decirle te perdono. Y dejar todo atrás. Contrariamente a lo que otras personas te pueden hacer creer que no, que eres en este caso tal vez que queriéndote hacer sentir mal. O tal vez queriendo hacer creer que el acto del perdón es un acto cobarde. Queriéndote hacer creer que el acto de perdón no tiene ningún valor. En realidad es un acto de personas valientes. De personas que deciden no cargar con una mochila. Una mochila llena de un peso que no les conviene. Porque, fíjate, el rencor es como tomarte una botella de veneno tú y esperar que le haga efecto a la otra persona. Eso es el rencor. Pero yo recomiendo que ahora que tengamos la suficiente humildad para aceptar que ni tú ni yo somos perfectos. Para aceptar que todos nos equivocamos. Para aceptar de que hoy decidimos ser mejor persona de la que éramos ayer. Porque no guardamos nada malo dentro de nosotros. No guardamos rencor, no guardamos odio, no guardamos apatía. Más bien llevamos luz, esperanza. Más bien llevamos amor. Y con nuestras acciones inspiramos a otras personas. Bueno, con esto finalizo lo que ha sido este live. Siempre teniendo en cuenta de que ninguno es perfecto. Como te dije al comienzo, yo también he sido piedra en el camino de alguien. Pero hoy decido en este caso, en vez de ser piedra en el camino, impulsar a otros. Atrévete hoy a pedir perdón. Atrévete hoy a perdonarte. Atrévete hoy a ir por más. Mira, estoy sumamente agradecido con los que aquí estuvieron. Y bueno, recordando siempre que somos imparables. Y estamos hechos para más. Por mucho más. Amén. Nos vemos. Chao.